Bueno, Julio, para mí es un gran placer, como cada vez que lo he hecho, presentarle a Julio César Nefa, no solo por sus títulos, sino por su calidad de persona, que es lo que en última instancia determina la proximidad y el valor de cada uno de nosotros. Pero de todas maneras sus títulos tienen un gran peso porque es licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, está diplomado en la Escuela Nacional de Administración de Francia, tiene el diploma de tercer ciclo del Instituto de Estudios de Desarrollos Económicos y Sociales de la Universidad de París y es doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, especialidad en Economía de la Universidad de París. Su trayectoria, amplísima trayectoria, la pasó como investigador en la Argentina, como investigador superior del CONICET, en el CEIL, en el programa nada menos que Trabajo y Empleo Urbanos. Es profesor de la Facultad de Ciencia Económica de La Plata y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y tiene un eje en la línea de investigación de los efectos psicosociales. Ha dado una charla con nosotros hace no mucho tiempo en el foro de los efectos psicosociales de las nuevas formas de trabajo y de las nuevas tecnologías en el trabajo. Este conjunto que lo define, en realidad están encerrados en una gran persona de gran pensamiento una gran pasión para desarrollar los temas que él conoce y un gran aporte para todos los que intentamos aprender cómo vamos a manejarnos en este mundo que viene. Julio, con toda alegría y con todo orgullo, te paso el micrófono para que hagas tu conceptualización del taller de hoy. Ahí de vez en cuando se pierde un poco la voz, no sé si le pasó a los demás, tal vez tendrían que apagar, no sé si tienen que apagar el micrófono o qué, de alguna manera todo para que la comunicación no se perturbe. Y yo voy a hacerlo empezando por mí mismo, así que si no les molesta voy a apagar todos los micrófonos. Bueno, nuestra tarea, de modo que yo voy a tratar de dar una visión más bien de conjunto y van a aparecer de ahí los problemas que a mí me parece que tendrían que ser identificados para que cuando se hable de la reglamentación, básicamente se pueden hacer propuestas, ¿no? Bueno, básicamente, digamos, con respecto a la presentación que había hecho Bocio la vez pasada, yo diría que el teletrabajo puede adoptar diversas modalidades, digamos, desde el punto de vista jurídico y económico. Bueno, primero, puede ser un modo de relación salarial. Bueno, pero la ley es lo único que hace, básicamente, y en segundo lugar lo hace para el sector privado, de modo que deja fuera de eso la reglamentación de lo que sería el trabajo en el sector público, que son 3.200.000 personas, de modo que es para señalar un poco los límites. También hay muchos, hasta ahora, hay muchos teletrabajadores que lo hacían como monotributistas o autónomos y un trabajo de tipo precario, pero había también muchos que trabajaban de manera no registrada. De modo que, digamos, es una realidad muy heterogénea desde el punto de vista jurídico. Bueno, entonces, esta introducción de las nuevas tecnologías y las comunicaciones se propagó de manera progresiva en todos los sectores y ramas de actividad ya desde mediados de los años 70, 80, y digamos, primero obviamente en los países capitalistas industrializados y desde ahí al resto del mundo de manera muy heterogénea. Bueno, en la actualidad, digamos, el cambio que se dio en el capitalismo a mediados de los años 70 dio lugar a un proceso de desindustrialización que afectó a todos los países del mundo. Y en la actualidad, las empresas tecnológicas son las que más han crecido y ya superaron en producción y dotación de capital a las grandes empresas industriales, y por la estadística que estuve viendo el otro día, son las más grandes de las tecnológicas, son las que más dinero ganaron durante todo este periodo de aislamiento. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué, digamos, para los empresarios que fueron los que primero promovieron el teletrabajo en Argentina,
e incluso el Ministerio de Trabajo creó un programa que estimulaba eso, apoyado por las grandes empresas, fue que ustedes saben que la lógica del modo de producción capitalista es que, bueno, es muy dinámico, es un modo de producción dinámico, y que lo que busca es evitar que caigan las tasas de ganancia. Por su propia lógica genera crisis, pero de alguna manera para sobrevivir y hacer frente a las crisis trata de evitar que caigan las tasas de ganancia. Es decir, que trata de reducir los costos fijos. Entonces, menos inversión en edificios, en oficinas, lugares fijos de trabajo, y el trabajo a domicilio le permite reducir en parte ese costo fijo, digamos, y también hasta ahora no tenían la obligación de darle a los teletrabajadores las máquinas, herramientas, los periféricos y demás, de modo que era un ahorro en costo fijo, y básicamente las empresas gracias a esto pueden dividirse en unidades de negocio para facilitar un poco la gobernanza, porque las empresas más grandes son difíciles de gobernar. De modo que en la búsqueda de una reducción de costos fijos, el teletrabajo es un negocio muy grande. Tengo un hijo que está trabajando en el sector de telecomunicaciones y me dice que los grandes edificios, en todo caso de Telecom, básicamente han vendido todo y se quedan con 2 pisos. De los 10, 12 que había, se quedan con 2 pisos y va a tener un espacio fijo. La gente vaya con su computadora y va a encontrar un rinconcito para trabajar si es que vuelven de alguna manera. Es una reducción de costo fijo y por eso las grandes empresas están a favor del teletrabajo. Pero también permite reducir los costos variables. Es decir, digamos, el teletrabajo permite exteriorizar la fuerza de trabajo de la empresa, permite la subcontratación, la tercerización, y entonces el riesgo de la empresa se transfiere hacia la subcontratista y la tercerizada, donde se lleva a cabo el teletrabajo. Y ahí normalmente los salarios son más bajos. También se hace una exteriorización de la fuerza de trabajo, es decir que una exteriorización jurídica, es decir que en lugar de los contratos por tiempo indeterminado, la tendencia es contratos a plazo fijo, monotributistas, autónomos, dando lugar a eso que ahora se llama el precariado. Así como en el siglo XIX se hablaba del proletariado, ahora se habla del precariado, es decir, trabajadores que no tienen un contrato por tiempo indeterminado, y eso es un sector de la población económicamente activa que no está creando. Bueno, y también el teletrabajo puede ser usado para deslaboralizar a los trabajadores, es decir, sustituir el derecho del trabajo por el derecho comercial o civil, o directamente promover el trabajo negro. Entonces, desde mediados de los años 70 hay una gran transformación del capitalismo que está sufriendo nuevas crisis, la crisis financiera de los subprime y la actual, que es una crisis que está acrecentada por la pandemia. Bueno, el teletrabajo de alguna manera es posible porque se introducen las nuevas tecnologías y eso de alguna manera contribuyó a migrar los trabajadores a sus domicilios para hacer un trabajo remoto, a distancia, conectado, con o sin relación de dependencia. Es decir que además de la división técnica del trabajo, la división social del trabajo, la mecanización de las tareas a través de la banda transportadora, la cadena de montaje, el teletrabajo incorpora una nueva división, que es la división física del trabajo, que es nuevo. En la historia del capitalismo eso no existía. Normalmente el trabajador estaba en la fábrica o en la oficina y sometido a la vigilancia y al control del empleador. Bueno, ahora hay una división física del trabajo, y esto es algo nuevo, que de alguna manera es lo que explica también la forma que adoptó la legislación. Entonces, ¿cómo caracterizar? Es un trabajo entonces remoto, a distancia y conectado. Digamos,
los trabajadores realizan a pedido de un empleador, utilizando las TICs, se comunican con el empleador, con los usuarios, con los clientes, y trabaja físicamente distante de la sede del empleador. Y eso de alguna manera se vio facilitado, porque todo eso se da en un mismo envión, digamos, con la reducción del precio de las computadoras, de los periféricos y las impresoras de pequeño tamaño, que son mucho más económicas y fáciles de usar. La reducción del costo de las computadoras me acuerdo en Argentina, había muchos en el sector público que eran consultores, así que eran contratados de alguna manera, que trabajaban desde su domicilio y de vez en cuando por correo electrónico resultaba su trabajo. Es decir, antes que se hablara, a nadie ellos se le decían que eran teletrabajadores. Ahora, no es una actividad libre de barreras de entrada. Se requiere un nivel de instrucción, un nivel de calificación y el dominio de la informática. Las edades, 25 a 45 años es la absoluta mayoría. El nivel de remuneración es superior al resto de los trabajadores, asiento superior a la ley estuviera vigente. El 70% del personal civil de la administración pública que estaba confinado trabajaba de manera remota, pero básicamente mucho más que en el sector privado, pero la ley rige para el sector privado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esto? Bueno, primero, para los empleadores, ya lo dijimos, es reducir el costo fijo y reducir el costo variable. Y hasta ahora, obviamente, reducían también el costo fijo de los bienes de producción, porque hasta ahora no era obligatorio que el empresario suministrara la computadora, los periféricos y demás productos. Entonces, esto permite, bueno, reducir el costo variable. Hay una economía de tiempo muy grande porque aumentó la productividad, se extiende de hecho la duración de la jornada laboral y debido al aislamiento físico, mucho tiempo que se dedicaba para las pausas café o conversar amigablemente con los colegas desaparecieron. El teletrabajo entonces tiene límites muy difusos, ¿no? Y básicamente lo que está probado es que los trabajadores en su domicilio trabajan más horas para la empresa que cuando estaban en la oficina. Porque obviamente para muchos empresarios no es una mala decisión contratar a teletrabajadores porque trabajan mucho más en sus casas que cuando estaban en la oficina. Y todavía la otra cosa importante es que, y algo nuevo en la historia del capitalismo que a mí me llama la atención, es que el empresario que recurre al teletrabajo deja a cargo del trabajador el pago del alquiler de su domicilio o todos los otros costos o los impuestos que le corresponden y que si estuvieran en la oficina estarían a cargo del empleador. De modo que esto es una cosa muy importante y que pasó más bien desapercibida, incluso en la legislación no vi ninguna mención que se hiciera a este tema. Desde el punto de vista de las ART, bueno, básicamente hay una cobertura, pero digamos, los empresarios piden una rebaja de lo que tienen que pagar, porque dicen que no va a haber tantos accidentes in itinere. Entonces el teletrabajo permite reducir los costos y también, digamos, lo que está probado es que reduce fuertemente la y las llegadas tardes. Digo que algo duele ya y no corona la hora de entrada o de salida. Bueno, pero básicamente la otra cosa importante, también tiene alguna propensión favorable, es que reduce el ámbito presencial de acción de los sindicatos. De hecho, es una dificultad muy grande. Bueno, los trabajadores, básicamente,
el teletrabajo, digamos, cuando, bueno, tenían su computadora, tenían conocimientos de informática, lo que fuera, pero, digamos, tenían que reunir ciertas calificaciones y ciertas competencias. No todos pueden ser teletrabajadores. Muchos jóvenes aprovechan esa oportunidad porque les permitía hacer deportes en otros horarios o también continuar los estudios, organizándose de manera flexible el trabajo. Permite reducir el costo y el tiempo para el transporte, las molestias, digamos, en los medios de transporte donde vamos amontonados y con poca comodidad. Se reduce la plata para comer fuera de la casa y se puede vestir más cómodos en el domicilio. Se le permite tener una flexibilidad horaria para hacer fuera del domicilio ciertos trámites personales y desarrollar de alguna manera incluso otras tareas durante la misma jornada de trabajo. Para las personas que tienen chicos a cargo le permite, sin tener que dejar de trabajar, llevar y traer los chicos a la casa. Y básicamente el teletrabajador puede entonces distribuir su tiempo de trabajo según su preferencia. Y también, digamos, cuando alguien tiene que hacer algo de mucha concentración, y normalmente todos nosotros preferimos trabajar en nuestro domicilio, ¿no? Que algunas tareas se hacen en menos tiempo y con menos errores cuando se hace en la casa. Hay muchos jóvenes que tienen pasión por la tecnología y bueno, trabajar con todo esto. Julio, se está cortando tu voz. Trata de apagar la imagen, porque tenés muy baja... A nivel internacional, las relaciones son malas, sí. ¿Qué hago? Cortá la imagen, ¿qué es lo que tengo que sacar? La imagen, si podés. Ahí bueno, está. Ahí se va a escuchar mejor. Ojalá. Bueno, entonces, se dice también, digamos, un verso que había, que era que la posibilidad que ofrecía el teletrabajo para quedarse en casa a las mujeres, para atender al mismo tiempo necesidades familiares, cuidar a ancianos, cuidar enfermos y compartir tareas de cuidado para los hijos. Bueno, el problema es que básicamente esto se ha comprobado que es una gran mentira, porque en los hechos esas actividades le obligan a interrumpir para ocuparse o de los chicos o para dar de comer o dar los medicamentos a los abuelos o a los viejos que están viviendo. La jornada de trabajo se prolonga, no solo durante la noche o la madrugada, sino también los fines de semana, ¿no? Que básicamente es una forma de, no digo una prisión, pero es un confinamiento especial, básicamente, y es ahí cuando se habla en riesgos psicosociales de la doble jornada, es decir, que las mujeres, digamos, normalmente hacen una doble jornada fuera de la casa y otra dentro, pero cuando están dentro de la casa tienen básicamente tres jornadas, porque básicamente su tiempo de trabajo se prolonga para poder cumplir con todo eso. De modo que básicamente para muchas mujeres al final de cuentas no es algo que las libere, sino es algo que las limita. Bueno, también los trabajadores habíamos dicho que ponen a disposición del empleador su domicilio, pero no todos nuestros domicilios reúnen las condiciones. No toda la familia de clase obrera, de clase media, tienen una habitación dotada de cierto confort, al abrigo de los ruidos, donde nadie lo interrumpe de alguna manera, y esto genera tensiones con el resto de la familia, porque hay conflictos por el espacio, y ahora con la pandemia hay también conflictos por el de la computadora. Lo que el trabajo en el domicilio tiene algunas ventajas, pero también tiene algunas dificultades. Otra cosa que es cierto que benefició el teletrabajo a las personas que tenían capacidades diferentes o padecían de una enfermedad que les impedía salir del domicilio. Eso permitió que pudieran ganar dignamente su salario, básicamente. Entonces, hay algunos también que piensan que teletrabajando son ecológicos, porque están contaminando menos el ambiente con monóxido de carbono. Pero básicamente lo interesante, y quiero descartar que el teletrabajo genera una especie de presión o una adicción para trabajar más horas de las que serían necesarias
y siempre se trabajan horas adicionales que normalmente no se pagan como horas extra. Entonces, siempre estas son las condiciones, cómo piensan los teletrabajadores, a veces no toman totalmente conciencia de eso, ¿no? Entonces, algunos teletrabajadores perciben desventajas y dificultades también, porque somos seres sociables, y por lo tanto trabajar confinados en nuestro domicilio es algo que no solamente no es bien visto, sino que impide el desarrollo personal. Y no es lo mismo comunicarse por correo o comunicarse por la computadora con otros. Bueno, primero, como decía una investigadora, todos tenemos por lo menos 3 dimensiones, pero por la pantalla aparecen solamente 2. Y no podemos ni olfatear a las personas, no podemos darles un beso, un abrazo, lo que fuera, de modo que básicamente tenemos una visión totalmente distorsionada de la realidad cuando estamos teletrabajando. Y el teletrabajo permite una individualización. Es decir que, bueno, eso obviamente es algo que perjudica a la organización sindical tradicional. En algunas reuniones se habló de que había software espías. Bueno, básicamente eso está probado, de que los empleadores pueden controlar el trabajo de los teletrabajadores de manera directa o de manera sofisticada, y es una forma de control, y ese control se hace sin que esté el jefe o el supervisor al lado. Entonces, desde el punto de vista de la legislación, básicamente, primero, es una norma que llegó con 2 o 3 décadas de atraso. A pesar de que en el año 2002 hubo un primer proyecto que ni siquiera se trató en el Congreso. Y el Ministerio de Trabajo hizo algunas actividades, pero no se logró básicamente que proyectara la ley. Cuando se reanudaron las sesiones en el Parlamento, durante el periodo de las ASPO, sorpresivamente hubo 20 proyectos de ley en muy pocos meses, pero ninguno de ellos fue promovido por el Poder Ejecutivo. Bueno, eso me parece que es algo que vale la pena considerar. Si el gobierno no tomó la iniciativa del teletrabajo, a pesar de que para los empresarios, porque yo dije, era algo importante. Hubo una presión, digamos que una presión económica y social de alguna manera, y la pandemia es lo que más impuso de alguna manera el progreso en el teletrabajo en Argentina. Bueno, la ley que salió, básicamente la 27555, busca establecer presupuestos legales mínimos para esta actividad, pero básicamente deja mucho para que se reglamente de alguna manera, y que no solamente se reglamente, sino que los detalles más importantes van a quedar a cargo de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, básicamente, adelanto, la ley fue muy importante porque estableció la igualdad, es decir, que los trabajadores gozan de los mismos derechos y obligaciones que los que están en la modalidad presencial. Tienen que ganar lo mismo, por lo menos, que si estuvieran haciendo una cosa presencial. La ley va a entrar en vigor solamente después de 90 días contados a partir de que se termine el periodo del ASPO. Bueno, esto hace que, la ley esta va a empezar a tener vigencia con viento a favor bien entrado el año 2021. Por eso me parece que es importante tener conciencia de esta cosa. Pues la ley solo tiene vigencia en el sector privado, a pesar de que en la administración pública sería de mayor utilidad y de más fácil aplicación, a condición de que se avance en la informatización de los expedientes y que se forme a todos los trabajadores en el uso de estas nuevas tecnologías, y poniendo el acento en los trabajadores de mayor edad, para que no queden de alguna manera fuera de esta aplicación. Bueno, los teletrabajadores entonces deben tener los mismos derechos y cobrar los mismos salarios que si estuvieran presencial. Otra cosa nueva es que para teletrabajar se requiere que sea voluntario por las dos partes y que se firme por escrito
básicamente esta cosa. Esto es una cosa totalmente nueva en Argentina, una cosa novedad, y que se prevea la posibilidad de la reversibilidad. Y esto es algo que inquieta a los empresarios. Entonces, en la ley de contrato de trabajo permitía que el empleador pudiera disponerlo unilateralmente. Pero ahora con esta ley se va a requerir el acuerdo por escrito de los trabajadores que tienen el derecho a volver a su antiguo puesto si no se adaptan o se le provoca alguna... Bueno, entonces está la reversibilidad, que es otra cosa que los empresarios critican mucho, es decir, que el trabajador en cualquier momento, de alguna manera, puede pedir volver a su antiguo lugar de trabajo, y si no se da cumplimiento a la misma, se considera una injuria y el trabajador puede considerarse despedido. Así que se abre un espacio muy grande para la litigiosidad. Otra cosa importante y novedosa es que el derecho a interrumpir la jornada por iniciativa del trabajador, el contrato de trabajo prohíbe eso, básicamente. Es decir, hoy día los teletrabajadores pueden interrumpir por su propia iniciativa el trabajo para hacerse cargo de las tareas de cuidado. Bueno, eso es un derecho realmente muy importante que a los empleadores no les causa mucha grisia. Bueno, con respecto a los temas de higiene y seguridad, los teletrabajadores tendrían que gozar de la protección legal en materia de higiene y seguridad. Y dice la ley que si ocurre un accidente al teletrabajador en el domicilio, se considera un accidente de trabajo. Bueno, se imaginan que esto es algo que va a ser motivo de mucha discusión por parte de los empresarios cuando se trate de reglamentar la ley. Y en cuanto al uso del software provisto por la empresa, pues el trabajador tiene que utilizarlo solo para su trabajo. Y el mismo no debe violar la privacidad y la intimidad del trabajador, que es otro derecho que está reconocido explícitamente en esta ley. Entonces, es una actividad que requiere una formación continua, porque aparecen todos los días nuevas versiones de los programas o aplicaciones. Bueno, entonces está previsto en la ley también el derecho a la formación, yo diría que sería algo así como la formación continua, pero un colega hacía notar que la ley nos dice que primero tendrían que capacitarse a los jefes y a los supervisores para conocer el impacto que tienen estas nuevas tecnologías sobre el trabajo de los empleados y tratar de que aprendan a gestionar mejor el uso de la fuerza de trabajo a distancia, que eso no es algo que viene del cielo. Entonces, en cuanto a los medios de trabajo, bueno, finalmente ahora el teletrabajador las recibe, digamos, por el empleador en su domicilio, que antes no tenía esa obligación. Pero, digamos, los empleadores están inquietos porque dicen, ¿cómo va a ser eso? Porque no vaya a ser que el trabajador piensa que es un complemento del salario y si le da por despedirlo, darle el preaviso, indemnización, eso se contaría dentro del salario que recibe el trabajador. Es decir, un cálculo económico banal, pero que, digamos, ocurre. Bueno, entonces, lógicamente, ¿no? Yo diría los empresarios piensan que esto le va a traer un incremento en los costos laborales. Entonces, otros dicen que va a ser fuente de litigios, digamos, aun cuando todavía no está la reglamentación, ¿no? Y las cámaras de empresarios dicen que va a ser inviable. Muchas cosas van a quedar libradas a la negociación colectiva, pero hay una gran incertidumbre entonces en cuanto a qué decisiones se van a adoptar, porque va a estar la reglamentación y luego la negociación colectiva. Vamos redondeando, Julio. Pero la mayoría de los representantes de los empleadores prefieren, y esto es central, que los trabajadores sean contratados individualmente y que se fije un piso de derecho y que luego eso se ajuste a nivel de cada empresa. Bueno, también los empleadores piden que el sistema de remuneración no sea según la duración de la jornada, porque está el tema de la desconexión, el derecho a la desconexión digital. Y entonces, como van a estar a distancia, no tienen la posibilidad de controlar al trabajador. Y entonces prefieren que se pague según el rendimiento o según los objetivos. Los objetivos es una palabra muy complicada, ¿no? Digamos,
de manera tal que el trabajador trabaje hasta que cumpla con el cometido que le da la empresario, porque sí, así puede de alguna manera evitarse la desconexión digital en el caso anterior. Entonces, estos son, ustedes se dan cuenta que los empleadores también, digamos, pedalearon de alguna manera, desplazaron en el tiempo el comienzo en que tendría que regir esta ley. Y bueno, todos sabemos que nadie puede hablar de la pospandemia, es ciencia ficción, nadie sabe cuándo va a terminar eso, cuándo va a haber una pospandemia, nadie se anima, pero entonces los empleadores van a tratar de pedalear que esta ley, si no les conviene, se aplique lo más tarde que pueda, y aparte pedían que hubiera una estratificación en las pymes, pequeñas, medianas y grandes, para que les dieran beneficios, de alguna manera que les dieran beneficio impositivo, créditos promocionales, aduciendo los costos de capital y que iban a tener que formar al personal. Y entonces, el otro tema conflictivo es el de la reversibilidad, porque los empleadores dicen que la reversibilidad los obliga a tener un costo hundido, es decir, tener oficina, mobiliario, equipos informáticos sin uso, por si vuelve algún trabajador, y esto es un costo fijo que, como habíamos dicho, los empresarios tratan de reducir. O entonces, piden reducción de las alícuotas del pago de las ART, porque va a haber menos riesgos de accidentes in itinere. Y después, el tema de los abogados, de alguna manera, hacen mucha atención a este tema de cómo se consideran los bienes de producción, máquinas, herramientas y todo eso, que el trabajador va a tener en su domicilio y que, llegado el caso de un preaviso, indemnización, podría dar lugar a un litigio. Bueno, entonces, yo termino con esta presentación. Entonces quedan pendientes, primero, la reglamentación, que va a llevar mucho tiempo, donde ahí los empresarios van a hacer lobby. Es decir, en la Cámara de Diputados los tomó de sorpresa. Los empresarios, por más que se hicieron reuniones de presentación, los tomó de sorpresa y, digamos, estuvieron más activos en la Cámara de Senadores, pero ahí no tenían ninguna posibilidad de dar vuelta a la decisión. De modo que eso me parece que es algo importante. Y, digamos, en los convenios colectivos de trabajo, digamos, se van a discutir todos estos temas. Y yo diría que, digamos, y con eso termino, en la legislación se habla prácticamente de la Ley de Higiene y Seguridad. Bueno, es una ley vieja, una ley de la dictadura, que es una copia de convenios y recomendaciones del OIT, que se copió directamente. Ustedes pueden mirar convenios y recomendaciones y van a encontrar que prácticamente es una traducción del francés o del inglés lo que se hizo. Bueno, eso está ahí. Y estaba pensado para grandes empresas, empresas de comercio, empresas industriales. No hay una palabra sobre las pymes. Básicamente lo único que para las pymes es que en lugar de tener un ingeniero laboral, van a tener que tener un técnico, de alguna manera, que le va a contratar por horas y que va a hacer una visita de vez en cuando, cosas por el estilo. De modo que, pero no hay una palabra de los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, y el teletrabajo va a afectar al cuerpo, sí, porque, digamos, va a haber trastornos musculoesqueléticos por la cantidad de horas que pasan frente a la computadora sentados, y si no tienen una silla ergonómica, van a tener trastornos musculoesqueléticos. Va a haber una gran fatiga visual, lo que se llama el ojo seco, porque bueno, como estamos frente a la pantalla, es una especie de adicción, no parpadeamos, entonces no lubricamos. Bueno, entonces, todos los que trabajan mucho tiempo ante pantalla terminan con los ojos rojos, con dificultades, y bueno, y pueden tener problemas de visuales seguros. Bueno, y después están los riesgos psicosociales. Es decir, es un trabajo que, si es pagado según el rendimiento, va a ser muy intenso. La gente va a tratar de hacer todo eso para ganar más plata. Van a tener que estar controlando las emociones, saber si lo están vigilando, si el patrón lo está con ese software espía, lo está mirando. Va a tener problemas de tipo ético también, porque a veces les van a pedir, obviamente, que trabajen rápido, y por lo tanto no van a poder hacer un trabajo de calidad, y eso genera un problema ético para el trabajador.
digamos, va a tener una relación con los compañeros totalmente distante y también con la organización sindical. Digamos, se va a plantear el problema cuando haya una asamblea o cuando haya una marcha. ¿Qué va a pasar con estos teletrabajadores? Obviamente van a tener dificultades. De modo que, digamos, quedan muchos problemas para reglamentar y ahí es muy importante hacer un esfuerzo de formación a la gente que se ocupa de administración de personal, de gestión de la fuerza de trabajo y también a las organizaciones sindicales para que en ese momento de alguna manera negocien bien y piensen no solamente en el salario y la duración de la jornada y la silla ergonómica, lo que fuera, sino también en los riesgos psicosociales que van a tener que comenzar a soportar y de una manera muy intensa. Bueno, entonces, esto es un poco, no sé si mi jefe que está por ahí, Horacio, vos acepta de alguna manera lo que hice, pero es todo lo que podía hacer sin ser abogado. Muchísimas gracias por haberme escuchado.